vamos a empezar. Hoy el tema de hoy es, si no me equivoco, Isaac, tal vez lo dice ahí. La ley y la gracia, o no sé cómo lo podría decir usted, el fin de la ley y el principio de la gracia, o la diferencia entre la ley y la gracia. Un poco de todo, me imagino. Así es. Sí, es diferenciar por qué ahora no podemos vivir la ley y por qué ahora vivimos en la gracia. Es importante ese tema. Yo creo que en las iglesias de nosotros el tema fundamental es este. Creo que el tema fundamental es por qué vivimos la gracia y por qué no vivimos la ley. Entonces es importante. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé dirección para que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder desenvolvernos en el estudio. El estudio es un poco largo, voy a tratar de hacerlo corto. Por ende, creo que lo están haciendo de 1 hora, ¿verdad? Con Daniel. Entonces, voy a tratar de en esas que 40 minutos, y 40 minutos que sean, tratar de explicarlo lo mejor posible. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, Dios de la gloria. Mi alma te alaba, Señor, y mi alma te bendice. Te pido, Dios amado, que tú seas bendiciendo este estudio en el cual vamos a estar realizando, Señor. Nos dé dirección, Padre de la gloria, en el Padre de la gloria, al hablar de tu palabra, Señor, al escudriñar conforme a tu Espíritu Santo, Padre, de la Escritura. Señor, danos discernimiento para discernir lo que tú has de hablar. Te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos en todo momento, Señor, y nos guardes, Padre amado, de no, Padre de la gloria, apartarnos de lo que tu palabra nos dice y nos manda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, es importante, ¿verdad? Visualizar, ejemplo, voy a poner como ejemplo la música. Sabemos y creemos, según la escatología o la teología, según las enseñanzas, eh, yo personalmente tengo cierto conocimiento de la teología de la Asamblea de Dios. Entonces, por lo general, siempre es entendible narrar el principio de la música, como por ejemplo, David siendo impulsor de la música. La Biblia nos habla que dice que él cuando tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl se calmaba. Y a veces, ¿por qué toco este punto? Porque creo que en todas las iglesias siempre el punto que van a debatir va a ser el de la música. ¿Por qué no tienen música? ¿Por qué es que no cobran diezmos? Entonces, es entendible que hay que analizar el por qué ahora no es la música, por qué ahora no son los diezmos, por qué ahora no son sacerdotes, porque sí existieron los sacerdotes, conforme a la ley eran sacerdotes, pero ahora conforme a la gracia dice la escritura que el Señor ha venido a constituir pastores, evangelistas, diáconos y todo tipo de ministerios, haciendo ya ahora hay un énfasis a que ya no hay apóstoles ni hay profetas, porque ya esos ya pasaron, ¿verdad? Llegan hasta Juan. Entonces es importante discernir eso. Para iniciar el estudio, quiero que leamos la palabra en Mateo, Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo, vamos a ver, Mateo capítulo 27, verso 50. Dice así, paz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los... Bien, la Biblia narra que dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Ahí Jesús prácticamente estaba llegando al tiempo final de su vida en la tierra. Es importante entender lo que dice en el verso 51, donde dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Yo les hago la pregunta, porque puede ser que tal vez en algún momento de la vida, tal vez hemos escuchado algún significado del velo del templo. Creo que prácticamente en las iglesias es algo que es muy predicado. ¿Por qué creen ustedes
¿qué simbología tiene eso, que el velo del templo se rasgó en dos? Yo, digamos, tengo entendido que el velo del templo era el que contenía al Espíritu Santo. Y una vez rasgado ese velo, el Espíritu Santo es libre de habitar a quien acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bien, Josué. Mm, no lo entiendo mucho, digamos, espiritualmente, porque uno ve que dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Es como, más que todo, como que algo pasó, digamos, en ese momento que hizo que las cosas cambiaran, ¿verdad? Bien. No sé, y la hermana Ilana tal vez tiene algo que aportar. No, yo la verdad de eso, sí, no sé. Diga, No. desconozco el tema. Ah, Desconozco el tema. Diga. así como al 100%, no. Ok, bueno. El velo del templo, lo que significa, ¿verdad? Es es simbólico al decir el fin de la separación entre Dios y los hombres. Es una separación, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. ¿Y qué pasa? Que esto crea un acceso directo a la presencia divina de Dios y la suficiencia del sacrificio de Jesús. En otras palabras, a través de ese camino que nos abre en medio del velo, entendemos que es que nos abre camino para llegar de una manera más accesible a Dios. Ahora, quiero que entendamos algo, porque en la ley, la Biblia nos narra que en la ley se hacían sacrificios con animales. De ejemplo, agarraban machos cabríos, agarraban toros, Corderos. los degollaban y hacían la expiación del pecado de la gente a través de la sangre de los machos cabríos o de los animales. Pero ahora la Biblia dice que ahora nosotros somos limpiados con la sangre de un cordero como sin mancha y sin arruga, que es el Señor Jesucristo. El detalle aquí es que nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia nos narra de que el velo del templo se rasgó por la mitad, fue porque hizo distinción entre lo que era la ley y lo que era la gracia. En ese momento dividió los dos pactos. Quitó lo viejo para establecer lo nuevo. En el libro de Hebreos dice, quita lo primero para establecer lo último. Por ende, luego dice que ahora por la gracia viene la salvación a nosotros. Muchos se preguntan, ¿por qué es que ahora nosotros no vivimos la ley? ¿O por qué si la ley ya no tiene efecto, por qué está ahí? Es como la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué si la ley ya no tiene efecto, por qué sigue estando aquí? El detalle es que la Biblia dice que la ley dice que era para habitar en una tierra prometida. Yo no sé si ustedes han oído mentar la tierra prometida, donde dice que fluía leche y miel. Donde dice que Dios, ajá, lo que dice la palabra, que era una ley para que el pueblo de Israel se sujetara y pudiera entrar a la tierra prometida. Ahora, nadie pudo sujetarse a la ley. Dice la Biblia que nadie, absolutamente nadie, pudo sujetarse a la ley. Aún Moisés, dice la palabra, que fue el que recibió los estatutos, los mandatos, y dice que aún, dice la palabra, que Dios le permitió ver la tierra, mas no le permitió entrar. Ahora, porque dice que le habló Dios y le dijo, Moisés, vela, porque ciertamente solo vas a poder verlo, no vas a poder entrar. Oiga, ni aún Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, si la salvación, muchachos, y esto es lo que quiero que entendamos, si la salvación viniera por la ley, ¿para qué vino Cristo? Así es. Es ilógico pensar que Cristo venía solo por venir. Por eso fue que dice la palabra que vino a traer un nuevo pacto, y es ahí donde se basa, que dice que
la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces lo que da a entender es que Cristo vino a sellar un nuevo pacto. Pero la pregunta que muchos se hacen, o donde están muchos cerrados, es, pero Cristo vivió la ley. Porque Cristo vivió la ley. Solo él podía. Cristo sí la vivió. Dice que solo uno pudo vivir la ley, fue Cristo. Ahora, si nos vamos a la ley, en la ley estaba el día de reposo. Voy a tocar un punto de eso. Hay gente hoy en día que guarda supuestamente el día de reposo, pero tienen empresas y las empresas trabajan en el día de reposo. Y la Biblia dice que en el día de reposo ni tu buey, ni tu siervo, nada de lo que usted tenía podía trabajar en ese día. Todo era un día consagrado para el Señor. Ahora, Jesucristo, cuando vino, dice la Biblia que hizo sanidades en el día de reposo. Así es. O sea, vino a corregir eso. Ahora, vamos a lo siguiente. La Biblia dice que cuando estaba ahí, dice que el velo del templo se rasgó, no dice solamente una parte, dice que se rasgó de arriba a abajo. De arriba a abajo. ¿Por qué? Y es ahí donde quiero que entendamos algo. ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo? Dice que el velo del templo se rasga de arriba a abajo y lo que indica es que fue una acción de Dios y no de los hombres. Fue algo que Dios hizo a través de Cristo y que ahora nosotros por gracia lo tenemos ahora. Eso no fue algo de los hombres. Eso fue algo personal de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo vivió la ley y por qué yo no puedo vivir? Es algo que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué Cristo vivió la ley? Y ahora me dicen a mí que tengo que vivir la gracia, pero Cristo vivió la ley. Hay un versículo, quiero que vayamos a Hebreos, porque Hebreos lo narra. Hebreos nos narra un poquito acerca de algo importante. Cuando, un ejemplo, el hermano Josué, que tiene sus hijos, de pronto el hermano Josué tiene posesiones o tiene herencia, y el hermano tiene que dejarle esa herencia a sus hijos. El hermano va y le pone a nombre lo que va a dejar a sus hijos, carros, casas. Y entonces el hermano dice, bueno, esto es de, se me olvida ahorita el nombre de los hijos de Josué. Julián y Luciana. Ese es de Julián, este otro carro es de Luciano. Pero esos carros no van a pasar a posesión de ellos hasta el momento que Josué se muera. David puede dejar la casa, pero esa casa va a ser de usted hasta el día que David se muera. Delante de un juez o delante de un abogado, eso puede estar ahí establecido de que es suyo, pero eso usted no lo va a poder tener hasta el día que David muera. Ahora, por eso es que quiero leer aquí, porque me llama la atención que nosotros tenemos que entender este versículo. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Quiero que estemos leyendo el verso 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Ahí está. Dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y dice que lo que se da por viejo se envejece. Y está próximo. ¿A qué dice ahí? A desaparecer. El verso 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahí está. Ahí está. Cristo traía la gracia, mas Cristo no podía decir al pueblo, tienen que vivir esta gracia en el momento que él estaba. Cuando Cristo vino, anunció la gracia, dijo que iba a traer un nuevo evangelio, todo esto, pero cuando la gracia comienza a tener validez, hasta el momento que Cristo muere. Ahí es donde dice la palabra, quita lo primero para establecer lo último. Cuando Cristo expira en la cruz, Jesucristo ahí quitó la ley. Por ende, la palabra de Dios dice que ahora nosotros tenemos que estar bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Pero, hay un pero. Lastimosamente en la vida de nosotros cristianos siempre va a haber un pero. Hoy nos dicen, pero es que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, si toda la escritura es inspirada por Dios, no lo dudo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero Cristo dice que vino a ser mediador de un nuevo pacto. Vino a traer una ley en el Espíritu, en la gracia, para que nosotros la vivamos. Ahora, la palabra es tan clara y la palabra dice que la ley no era para salvar. La ley era para una tierra aquí, una promesa terrena. Pero la gracia es para una promesa espiritual, o sea, una vida eterna con Cristo. El detalle es que aquí tenemos que entender algo importante. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, los diezmos eran en la ley. Pero yo no sé si ustedes han escuchado algo sobre los diezmos. ¿Para quién eran los diezmos? Al final, el diezmo no era ni siquiera dinero. Eran granos. Al final, el diezmo eran granos, correcto. Eran granos. Y dice que los diezmos eran para el pueblo levítico, porque el pueblo levítico no tenía heredad. Entonces, era un pueblo que no tenía cómo subsistir. Entonces, Dios de pronto dice, bueno, vamos a agarrar el 10% de cada uno de tus graneros, tus ganancias, y lo vendrás y lo presentarás ante los sacerdotes, y ellos se lo darán al pueblo, a los que necesiten, a las viudas, a los huérfanos. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Que ya hoy en día ya no es diezmo. Dejo esto de tarea. Si ustedes encuentran un versículo, según la gracia, de Mateo hasta Apocalipsis, donde diga que hay que diezmar, me lo traen el otro domingo, si Dios quiere, lo pueden presentar. O que digan que, qué sé yo, que en algún versículo diga que ahora hay que alabar al Señor con instrumentos de música en la gracia. También traigan. No lo van a encontrar. Solamente dice que ahora nosotros tenemos que alabar al Señor con fruto de labios que confiesen su nombre. Dice que ahora son ofrendas cada primer día de la semana, cada uno de conforme a lo que haya prosperado. Dice, no por vanagloria ni por contienda, sino por amor a la obra del Señor. Ahora, el detalle es, muchachos, que yo les voy a decir una cosa. Tal vez yo no sea como el hermano Daniel, porque el hermano es como más, y yo lo veo que él me gusta mucho, que él profundiza mucho en el sentido de que el hermano es como que él tiene como más maneras a la hora de leer, ¿verdad? Ciertos libros y todo esto. Entonces probablemente el hermano tiene un poquito más como de libertad para hacerlo así. Más en cambio, yo creo que en este tema, no hay tanto que hacer en mente, porque esto es algo bíblico. Y yo creo que cuando hablamos de estudio, estamos hablando de estudios bíblicos. Y yo creo que este es el principio fundamental para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, entender por qué es que ahora vivimos la gracia y no vivimos la ley. ¿Por qué? Hay muchas cosas. Ejemplo, el hombre en la ley podía tener varias mujeres, ¿verdad? En la ley el hombre podía tener varias mujeres, pero en la gracia, ahora el hombre solamente tiene que ser
Ahí habla marido de una sola mujer. También podía Hay tomar mucho venganza, decía ojo por ojo y diente por diente. diente por diente. Más ahora dice, si tu enemigo te da por una mejilla, con Póngale la la otra. otra. Hermanos, Ahora, disculpe. Si quito la ajá, cámara, no hay problema. Entonces, es importante, ¿verdad? Disculpen, yo estoy cuidando al Entender. bebé un toquecito. Entonces por eso quité la Ah, cámara. no, póngala para verlo. Es importante, ¿no? Entender esos puntos. Ahora, tal vez, de alguna manera u otra, hay puntos, ejemplo, de la ley que probablemente pasaron a la gracia. Probablemente. Algún punto pasó de la ley a la gracia. Pero, vamos a lo siguiente. No es lo mismo lo que contenía la ley que lo que contiene ahora la gracia. Y quiero leer un poco acerca de unos datos que busqué y es unos detalles, porque, ejemplo, dice que el lugar santísimo era un lugar en donde ahí exactamente la misma palabra lo habla, era algo santo, algo que no tenía ninguna, ninguna mancha, ninguna corrupción, era algo preparado exactamente para el Señor. Y dice que había una barrera gigante, se puede entender así, que esto era como una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero ahora, por medio de Cristo, nosotros dice la palabra que tenemos una entrada, un acceso directo hacia Dios. ¿Cómo? A través del velo. Quiero explicar acerca del velo un poquito porque me parece algo importante. Creo que el punto fundamental siempre va a ser por qué el velo del templo se rasgó por la mitad. Primero, el Señor dividió lo que era antiguo de lo que era nuevo. ¿Por qué? Porque según la ley, dice la palabra que según la ley no había salvación ya. Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos estábamos apartados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos íbamos derechos a ir a caer en un lago de fuego. Pero, dice la Escritura que por medio de Cristo tenemos reconciliación para con Dios. Es ahí donde Pablo dice allá en el libro de los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué pasa cuando alguien llega y me pregunta, pero por qué ustedes no tienen música? Hay quien que debate en este tema de la música y dice, es que no, es que la música todavía, bueno, personalmente me agarra lo que dice la palabra. Y la palabra dice que ahora nosotros tenemos que alabar al Señor con nuestros labios. Y el fruto de labios que confiere en su nombre. Ahora, la palabra no manda a aplaudir, no manda a tocar un instrumento. Salmo 150, siempre se agarran por ahí donde dice alabar al Señor con salterio y arpa, alabar al Señor con címbalo que retiñe, muchas cosas más. De la ley. Pero dice luego abajo, correcto, en la ley, pero dice luego abajo, todo lo que respire, alabe a Jehová. La pregunta es, ¿una guitarra? Mentira que respira. Una batería no respira. Ningún instrumento tiene vida. Usted y yo sí tenemos vida. Ahora, la palabra dice que ahora somos nosotros los que tenemos que alabar al Señor. Aunque no tengamos voces tan lindas, pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacerlo porque el Señor lo pide y lo manda. O sea, al final esto no es quién canta más lindo, ni quién canta más feo. Al final es cómo lo estoy haciendo. Porque podemos cantar muy bonito, pero si no lo estamos haciendo para el Señor es como que no hiciéramos nada. Podemos llegar y en la ofrenda depositar una gran ofrenda, pero si esa ofrenda verdaderamente no es para el Señor y lo estamos dando porque nos vean,
automáticamente tenga por seguro que eso no es nada. El mismo Señor lo vemos cuando la viuda, que dice que echó lo único que tenía, y dice que los ricos llegaban y echaban ahí lo que ellos tenían, pero dice que daban de lo que les sobraba. Y de pronto es importante entender que al final no es lo que usted está dando, es cómo lo está dando. Porque usted puede que dé muchas cosas, pero si usted no lo da de corazón, es como que si no estuviera haciendo nada. Cristo no tenía por qué venir a morir a la cruz. No debía nada. Pero es allá donde dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo y lo mandó, dice la palabra, a cumplir un mandato que era que trajera la gracia para que por medio de la gracia fuésemos salvos. Porque dice que si no hubiese venido Cristo a traer la gracia, dice la palabra que no hubiera salvación, no hubiera vida eterna. Ahora, la escritura dice ya, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La ley, ¿hubieron cosas en la ley? Claro, que hubieron cosas en la ley muy buenas. Ejemplo, yo leo la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios, hombres que dice la Biblia que prefirieron ir a un horno de fuego, que hay que ser arrodillarse ante ese hombre que al final no tenía ningún poder. Y dice que prefirieron ser echados al horno que a rendirse a esos dioses paganos. Y dice que sin embargo, echándolos ahí, dice la palabra que Dios les libró. Y usted lee una palabra esta y usted dice qué bonito, mira, qué lindo como Dios protegió a esos hombres. Leemos la historia de Daniel y también leemos la historia de cuando el pueblo pasó por en medio del Mar Rojo. O sea, no es que diga que la ley no tiene sus cosas, porque la ley tiene sus cosas. El detalle es que ya ahora no podemos vivir la ley. Porque dice la palabra que si uno toca un punto de la ley, dice que está puesto a guardarla toda. Es que voy a agarrar el diezmo. Pues tenga por seguro que ahora no va a poder comer cerdo. No va a poder tomar coca. No va a poder tomar café. El sábado tiene que estar echado todo el día. Todo el día. O sea, si usted se mete con un solo punto, está puesto a guardarla toda. Y yo calculo que ya me quitan de comer, imagínense. O sea, son cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso Cristo vino y trajo el nuevo pacto. Ahora, quiero que leamos ahí mismo en Hebreos, capítulo 10. Bueno, quiero que leamos, para ahorita leemos el 10, pero vamos a leer Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a él. La ley era como, voy a poner un ejemplo, de pronto vamos caminando y de pronto tal vez en algún momento de la vida vemos nuestra sombra. Vemos nuestra sombra y somos nosotros. Porque mentira es que yo voy a ver mi sombra y voy a ver la sombra de Isaac. Esa es mentira. O sea, Isaac ve su sombra, yo veo mi sombra. Y al final dice la palabra que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el profeta Isaías decía que iba a venir el Mesías. O sea, él lo narra y él dice que iba a venir un Mesías, que ese era el que se iba el que iba a salvar la humanidad. Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y a dónde era eso? ¿En la ley o en la gracia? O sea, es algo que tenemos que entender, porque Isaías está situado en la ley. Joel está situado en la ley. Y aún desde la ley venía hablando que iba a venir un cambio para un pueblo, para que el pueblo pudiese alcanzar salvación y vida eterna. Porque volvemos a caer al mismo punto. Si la ley fuera para salvación, ¿para qué vino Cristo?
sea, es algo como absurdo creer que Cristo vino por nada. Y la palabra lo aclara y dice, si por la ley viniera la justicia, por demás murió Cristo. Gálatas nos narra, Gálatas dice que de Cristo nos desligamos cuando por la ley nos justificamos, de la gracia hemos caído. Otros versículos dice que nosotros ahora somos salvos por gracia. Y ahora ya no somos salvos por una ley, porque dice que la letra mata. O sea, es tan claro. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Cuando ustedes oyen alguna música o alguna alabanza con música, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted, Isaac? Yo que personalmente de vez en cuando me congrego en un lugar en los que sí utilizan instrumentos, pues siempre trato de retener lo bueno, ¿verdad? Porque cantan alabanzas muy bonitas y nada más lo que hago es ignorar los instrumentos, pero sí el ambiente cambia, no es lo mismo una alabanza en la iglesia de nosotros que una alabanza en ese tipo de congregaciones, se siente una vibra distinta, como un gozo no tan espiritual, sino como un poquito, no sé, como tipo conciertos de esos que hacen en el mundo, ¿verdad? Como un gozo más carnal que espiritual. Mm, Más Yo cuando le ponen la alabanza remolineando. Esa es la que canta y baila igual, usted a todo pulmón, ¿verdad? opino igual que Yo creo personalmente, criterio personal, y es que usted escuche una música y la que se goza, y que se goza no es el espíritu, es la carne. O sea, no podemos ser tampoco tan mentirosos de estar diciendo que no se oye lindo o que no se siente lindo. O sea, se escucha bien, se siente bien, pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que la Biblia a mí me dice. Porque personalmente he oído yo personas decir, es que alabe, dance para el Señor. O sea, David danzaba, porque la Biblia dice que David danzaba. Pero el detalle es que David danzaba y dice que no era de agrado. Dice que él prácticamente que se quitó sus vestiduras. ¿Usted cree que quitarse uno las vestiduras y andar prácticamente como Dios lo trajo al mundo, usted cree que Dios eso lo ve correcto? O sea, son cosas que uno tiene que entender. Y que se escucha lindo, se escuchará lindo. Pero una cosa es lo que dice la gente y lo que me dice la carne, frente a lo que me pide el espíritu. Porque la carne le pide a usted que ande quién sabe hasta dónde, en lugares que no debería andar, que haga cosas que no debería hacer. Pero es ahí donde influye el espíritu. Porque al final en el tiempo de la ley, por un lado era duro, pero por otro lado no era tan duro. Por un lado te decían, no lo hagas, y por otro lado te decían, hágalo. Entonces, Cristo, según la palabra, Cristo ahora dice que si nosotros andamos con Él, tenemos que vivir en una manera santa, en una manera santificada completamente para Él, de una manera en donde nosotros podamos dar testimonio, poder dar ejemplo, tanto que dice que nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo, espíritu, alma, irreprensible hasta el día que Él venga. Hay quien que dice, pero es que yo al final es tremendo, pero no sé por qué. Pero hay gente que dice, de pronto no hay problema que yo haga o me vista como yo quiera, y al final Dios no ve eso, están erróneos. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que estar en santidad completamente, que tenemos fallos, que cometemos errores, pero no podemos ya vivir conforme a la carne, porque para eso dice la palabra que Cristo vino, para abolir las cosas de la carne. Si tú y amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero el que se constituye amigo de Dios, sepa que se va a tener que constituir enemigo del mundo. De pronto voy a poner un ejemplo, porque me estoy saliendo del tema y no sé por qué.
pero de pronto el hermano Isaac, tal vez se apartó de ciertas cosas porque ya llegó al camino de Dios y tal vez van a llegar amigos y le van a decir, Isaac, pero es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y van a ver el cambio y van a comenzar a decir, pero es que usted no era así, pero es que usted, o sea, lo van a tener y lo van a hacer a un lado, capaz y lo van a tener que hacer a un lado. Pero es importante comprender el detalle, que es importante, no es el mundo, es lo que Cristo quiere para mí. Es lo que el Señor me manda a cambiar y lo que me manda a hacer, porque yo necesito de Él. Y probablemente es algo que tenemos que entender, porque Dios nos ama. Pero dice que Él ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y eso que me dicen a mí, que es que no importa, hermano, que yo hago lo que, y al final Dios quiere mi corazón, no es así. Al final dice la palabra que Dios quiere espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez sí es el punto de la ley y la gracia lo que estamos tocando, pero el detalle es que nosotros tenemos que tener muchos cuidados, porque en otras iglesias, tal vez, vea, yo he visto que dan libre, pues, cada uno puede tomar una decisión propia, cada uno al final puede andar como quiera, y al final lo que Dios pide es que tenemos que estar en santidad, porque el pecado ya no es. David cometió pecado. Dice la palabra que mandó a matar a Urías para quedarse con su mujer. Y dice que concibió un hijo, la mujer de Urías, con David. Y dice que el hijo se murió. Ahora dice que la paga del pecado es muerte. O sea, tenemos que saber que conforme a la ley hubieron muchos errores. O sea, hubieron errores que Cristo vino para cambiar esos errores. ¿Por qué? Porque quizás en la ley se podían hacer un montón de cosas. Que si Isaac me robaba algo, entonces yo le robaba algo. Que si Isaac me pegaba, yo le pegaba. Y al final la palabra lo que da a entender es que nosotros tenemos que ahora vivir de una manera nueva. Digo, no sé por qué sucedió eso, pero como le digo, van a haber gente que nos van a hacer a un lado. Amén. Y nos van a decir, es que ya no te comportas de igual manera, ya no eres el mismo, ya. O sea, y tal vez nos van a excluir y nos van a hacer a un lado. Dele gloria a Dios, porque al final es Dios que lo está apartando de algo, que tal vez siempre he comprendido algo, que Dios tiene para nosotros cosas mejores, pues eso no hay que dudarlo. Por tanto, uno ser obediente a la voz de Dios. ¿Usted cree que es fácil ir a una cruz y que de pronto le traspasen las manos con clavos y estar ahí colgado sabiendo que no debe nada? O sea, y Cristo fue, dice la palabra. Y muchos hoy en día dicen, pero es que no, tenemos que vivir toda la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero entonces, ¿para qué vino Cristo? O sea, ¿para qué tuvo que ir a esa cruz Cristo? Dar tanto dolor, porque fue doloroso, tanto que dice la palabra que dijo, Padre, si es necesario, pasa en esta copa. O sea, no estaba en el espíritu nada más, él estaba en carne. Él era carne, era hueso, como usted y yo, y sintió, porque dice la palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que vimos su gloria. ¿Qué es más? Imagínense, es tremendo, porque muchas veces pasa esto en estudios bíblicos, pero es importante entender algo, que yo no puedo quedarme con esto, porque es importante entender que hasta los de la misma familia nos van a hacer a un lado. O sea, y nos van a apartar. Y nos van a decir, pero es que usted es raro, usted es rara. O sea, la Biblia dice que los de nuestra propia casa. O sea, imagínense, solo eso. A veces son los primeros. Sí. Gloria a Dios cuando nosotros tenemos familia en Cristo, que en lugar de hacernos a un lado, nos apoyen. Pero tenga por seguro que vaya a haber amigos, van a haber amigos que el Señor los va a tener que quitar. Y no sé por qué pasa esto, pero la palabra ahí exactamente dirigida a Isaac. Porque van a haber amigos que Dios va a tener que quitar. Y los va a tener que quitar porque lo va a hacer crecer de una manera en donde Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero que va a tener que quitar a gente, va a tener que quitarlo. No hay que interrumpir la obra de Dios.
hay que dejar que todo fluya a su tiempo, que todo sea a su tiempo, y uno saber y estar fundamentado en lo que la palabra dice, que tal vez a veces no entendemos ciertas cosas, porque pasa esto, tal vez a veces decimos, pero es que ¿por qué? O ¿por qué no aplaudimos? O ¿por qué no hacemos ciertas cosas? ¿Se ha preguntado, Cristo estaría de acuerdo con eso? O sea, ¿qué es? Usted y yo quizás podríamos estar muy de acuerdo con muchas cosas, pero siempre la pregunta tiene que ser, ¿está de acuerdo Cristo con eso? ¿Qué me dice la palabra sobre eso? ¿Qué me dice la palabra? Porque voy a poner un ejemplo. Tal vez ahora en tiempo de la gracia, todo ha cambiado, la manera de vestir, la manera de hablar y todo. Y hay gente que va a la iglesia y pantalón, camisa, manga larga y todo, y llega a la casa y, o sea, es duro. Pero les voy a decir una cosa, Cristo está en todo lugar. Y Cristo está en todas partes. Bien todo. Y cuando Cristo hace un cambio en una persona, lo hace completo. No solamente le pide, vaya a la iglesia en pantalón y en la casa ande con pantalones. O sea, son cosas que conforme a la palabra hay que entender. Y a la juventud nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo en donde todo se es permitido. Y yo no le echo tanta culpa a la juventud. Al final son aquellos pastores que la sociedad entra a la iglesia. Porque hoy en día queremos que el mundo venga a la iglesia. Y al final, hable como usted hable, camine como camine, se vista como viste. Al final, Cristo no quiere nada de eso. Pero la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que estar capaces, tenemos que entender que todo esto lo logramos si vivimos conforme a la gracia que Cristo trae. Conforme a la ley ya no. Y no tenemos que estar meditando, es que la ley, porque a veces predicamos sobre la ley, porque como vuelvo y repito, hay puntos de la ley que son importantes destacar, no obedecerlos, destacarlos. Como por ejemplo, cuando dice que el pueblo de Israel había perdido la esperanza porque Faraón venía atrás de ellos y los iban a matar, y dice que de pronto Dios le habla a Moisés para que extienda su mano y el mar se abrió. De motivación es la palabra correcta para la iglesia. Palabras para hacer, porque tal vez puede ser que Josué esté pasando un momento de prueba, un momento de lucha, un momento en donde ya no aguanta más, y tal vez Josué ha pensado dejarlo todo, y tal vez Josué llorando, orando, le dice al Señor, Señor, pero ¿por qué esto a mí? Señor, pero ¿por qué esto le estoy pasando? De pronto Josué se levanta un domingo y va para la iglesia y va al hombre cargado, cansado, y de pronto le salen con la palabra de cómo Dios le habló a Sadrach, Mesach y Abednego, como lo libró del horno de fuego, como libró a Daniel. ¿Cómo se va a sentir Josué? O sea, se va a sentir bien, se va a sentir y va a decir, bueno, si Dios lo hizo con aquello, lo puede hacer con... O sea, son palabras motivacionales. Que la ley, hay cosas de la ley que, como le digo, ¿por qué la ley está ahí? Porque hay cosas que son ejemplos que veamos. Voy a poner un ejemplo. En el mundo hay muchos ejemplos. Verá usted personas que se drogan, personas que toman, personas que hacen cosas repudiables, y de pronto usted ve personas que caminan bajo el temor de Dios. Póngase a analizar que esa es la ley. En la ley contiene personas que caminaron bajo el temor de Dios y personas que no caminaron bajo el temor de Dios. El mundo que estamos hay de todo. Todas las iglesias viven la ley, viven la gracia, y no podemos confundir lo que era la ley con lo que era la gracia. Porque dice la palabra, por gracia soy salvo. No sé por qué me pasó esto, me disculpo de ti, tal vez dije algo, pero fue nada más que sentí como el poder del Señor un poquito, y no sé por qué me salió a decir eso. Pero bueno, Dios es bueno y Dios sabe por qué hace las cosas. Capítulo 6. ¿Cuál, perdón? Romanos capítulo 6, verso 15. 6:15.
Paz. Dice así, ¿qué pues pecaremos? ¿Por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿por qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está. Amén. Ahora que dice que nosotros tenemos ahora, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, usted puede estar bajo la gracia. ¿Alguien tiene eco ahí? Como una interferencia. Reinier, sí, ya. Yo pensé que era usted. Yo pensé que era No, no. usted, sí. A ver. A ver, ahora sí hable Reinier. Habla un toque, Reinier. Ya no lo escucho. No lo escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Voy ahí. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, es importante reconocer, ¿verdad?, que ahora estamos bajo un régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque es tan claro y dice que la letra mata, pero el espíritu edifica. Importante no entender todo este tipo de cosas. Denme un chance. Ujú. Listo, regresé. Ujú. Ok, si estamos en la gracia, o sea, es que, muchachos, yo les voy a decir una cosa. Podemos estar dentro de la iglesia, pero para pecar, ¿acaso que usted tiene que estar fuera de la iglesia? O sea, es algo que tenemos que entender. Estemos dentro de la iglesia o no estemos dentro de la iglesia, si usted quiere pecar, usted peca. Yes. No porque esté en la ley o porque esté en la gracia, simplemente porque usted es ser humano. Pero si ya tenemos temor a Dios, es ahí donde hay que cuidarse. Y es ahí donde hay que entender que todo conviene. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré nada. Ahora, la palabra dice que el pecado vino por la ley. Porque es tan claro. O sea, no hay que darle tanta vuelta al asunto. Dice la palabra que por la ley vino el pecado. Dice que por la gracia vino la reconciliación para con Dios. Ahora, tenemos que entender algo importante. Y es que nuestra iglesia se fundamenta ahora en la gracia. La iglesia viva, la iglesia primitiva, se fundamenta en la gracia. El detalle es que estamos predicando. Porque usted oye pastores de otra denominación y ellos dicen, es que yo estoy bajo la gracia, pero siguen viviendo la ley.
sea, y la palabra nos manda a que tenemos que vivir la gracia, no la ley. Porque leamos lo que dice en el capítulo 7:7 de Romanos. Dice así, 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando la ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Sigo. Sí. Luego, lo que es bueno, sino hacer muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. En fin, de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Cuando el apóstol Pablo narra de la ley del pecado, lo que está diciendo es de la ley en la carne, de la ley antigua. Pero cuando narra de la ley espiritual, se está refiriendo a la gracia de Cristo. ¿No le ha pasado que tal vez usted no quiere mentir y de pronto, ¡pa!, miente? Poniendo un ejemplo mínimo, pero hay quien que, voy a hablar así, hay quien que cae en fornicación o cae en adulterio porque simplemente dicen muchos, en otras palabras, ya mi carne es débil. O sea, la carne de nosotros es débil. La palabra lo narra y dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y la palabra misma está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo es pecaminoso. Y eso nadie tiene que tenerlo por duda, nuestro cuerpo es pecaminoso. Pero ya nosotros no podemos vivir para la carne o para la ley del pecado. Ahora tenemos que vivir para la ley de Cristo, que es la gracia. Porque dice que ahora nosotros dice que andamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Muchos se hacen la pregunta, hermanos, pero es que en esa iglesia, ¿cómo es eso? Es que no tienen música. Y la verdad que yo creo que la palabra narra y dice que es tiempo que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Dice, a tales adoradores pide Dios que lo adoren. Y no dice que tiene que haber música para adorarle. No dice que tenemos que danzar. No dice que tenemos que aplaudir. Porque dice que ahora nosotros somos instrumentos escogidos de Cristo para que nosotros le alabemos en espíritu y en verdad. Qué importante es reconocer que nosotros necesitamos del Señor. Qué importante es saber que sin el Señor yo no soy nada. Porque dice la Biblia que si apartados de Él, nada podemos hacer.
No damos frutos si apartados de estamos él. despegados de Él. Así es. Ahora, yo quiero ya como va a poner, como decía el pastor, un pastor de Nicaragua, para poner sello y firma a lo que hemos venido viendo, que está en Romanos 10:4. Dice así, Romanos 10:4. Pero no, pegada la hoja aquí. Ahí está. 10:4 dice así, aprobado el Señor, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas que en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo puede? Amén. Ahí está. ¿Qué dice el 4? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Y cuando hablamos el fin de algo, Es ¿qué el entienden comienzo ustedes de por otra cosa. ahí está? O sea, Cristo vino a marcar el fin de la ley para comenzar la gracia. Ahora, nosotros nos fundamentamos bajo el tema de Mateo Apocalipsis. Creemos que la palabra es inspirada por Dios, creemos. Pero ahora lo que salva es la gracia, ya no la ley. Porque dice que por la ley, aquí mismo lo hablo, dice que porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero quiero que vayamos al verso, que es lo que me importa, al verso 8, donde dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de Dios que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, así dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Ahí está. Y dice que ya ahora en el Señor no hay ni judío ni griego. Pues dice que el mismo Señor es de todos y es rico para todos los que le invocan. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta siempre va a ser, Moisés no se fue a entregar a una cruz. No. Josué no se fue a entregar a una cruz. Isaías no se fue a entregar a una cruz. El que se fue a entregar a la cruz fue Cristo para marcar la diferencia de la gracia. Y ahora, la palabra es tan clara y la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Ni en el nombre de María, ¿verdad? Solo en el de Cristo. En el de Cristo. Nada más. Nada más. Porque María está esperando que el Señor venga para levantarla. Exactamente. El único Es que vive importante. es Cristo. Amén. El único que cambia es Cristo. El único que ayuda al hombre es Cristo. Cuando nos sentimos allá en el abismo, que ya prácticamente ya no aguantamos, ya no soportamos, allá viene Cristo. Y nos extiende la mano y nos levanta. Porque Él está presto para ayudarnos siempre y cuando nos dejamos ayudar. Yo quiero decirles algo. Y espero que esto lo puedan entender y lo mediten. Terminamos, ¿verdad?, con ese versículo donde decía que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, haciendo constar de que se hace la distinción entre lo que era la ley
a un nuevo comienzo de la gracia en Cristo Jesús.